este proyecto, el segundo periodo legislativo no va a arrancar desde el 16 de marzo como hasta ahora, sino que lo va a hacer a partir del 16 de febrero, por lo que el receso va a ser de 2 meses y no de 3 como funciona actualmente. A este ajuste el Congreso le hizo una excepción porque se determinó que el periodo de sesiones en el que se realicen las elecciones legislativas va a iniciar el 16 de marzo y finalizar el 20 de junio. Pero en los 3 años siguientes a las elecciones se va a sesionar desde el 16 de febrero. A continuación tenemos nuestro siguiente invitado, él es Julio César Triana, representante a la Cámara, protagonista de la noticia, está en directo desde Bogotá. Señor representante, bienvenido a estas pantallas, ¿cómo se encuentra? Estefanía, muchas gracias por la invitación. Un placer poder saludar a todos los que están conectados con The News y poderles contar que el Congreso ha dado un gran paso a autorreformarse. Sin duda alguna, la aprobación de este acto legislativo, Estefanía, pone al Congreso de Colombia a la par de congresos como el de España, que trabaja 9 meses en tareas legislativas, el de Ecuador, incluso el de Brasil, y nos da un mes más, no solamente para el trámite de esas iniciativas legislativas, sino un mes más para poder hacer control político, o sea, para poder hacerle control político a los gobiernos de turno. Este es un gran avance, un gran avance. Algo que los colombianos esperaban era que el Congreso empezara a dar sus primeros pasos para autorreformarse. Y eso fue lo que hicimos anoche. Y quiero contarle algo, Estefanía, que es muy importante que todos los televidentes tengan en cuenta. Habían 137 congresistas en el recinto de la Cámara y votaron 137 por la reforma constitucional que le dará más tiempo al Congreso. Sí. Eso lo que demuestra es que por primera vez partidos de oposición, de gobierno e independientes estuvimos de acuerdo en una norma que busca, insisto, dar pasos a las autorreformas que requiere el Congreso de Colombia. Representante, esto es excelente lo que usted nos cuenta aquí en estas pantallas, porque en medio de tanta división y de tantos proyectos que están en este momento tratando de pasar en el Congreso, pues que se pongan de acuerdo todos en un punto común es espectacular. Cuéntenos usted que es ponente de esta reforma, ¿cómo se llevó a cabo la estructuración de este proyecto de ley? Pues Estefanía, no solamente fui el coordinador ponente, sino que soy uno de los autores de este acto legislativo. Y primero quiero contarle algo. En los últimos 10 años se presentó en 5 ocasiones este mismo acto legislativo, y en 5 ocasiones por distintos congresistas, y siempre fracasó en el trámite, porque se dañaba el quórum en la plenaria, porque no lo programaban en el orden del día. Algo tenía que pasar y se iba convirtiendo en una frustración. Cuando me nombran a mí coordinador ponente, nombran también ponente un miembro de cada uno de los partidos que tiene asiento en el Congreso. Y eso nos permitió construir una ponencia conjunta, por supuesto, concertada con todos los partidos, y por eso llegamos a la plenaria con una ponencia o una propuesta para que fuera aprobada, que ya había sido trabajada con todos los partidos. Pero lo más importante, Estefanía, contarle hoy a todos los televidentes, a todos los que nos siguen por las distintas plataformas a The News, es que el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, de manera unánime apoya este tipo de iniciativas que son reformas que el pueblo colombiano venía pidiendo que el Congreso hiciera. Esto también refleja que las cosas están cambiando en el recinto del Congreso, porque siempre se tenía muchas críticas acerca del periodo de vacaciones, del sueldo de los congresistas, de que se instalaban en las plenarias y se ponían a jugar Candy Crush y demás cosas, pero esto refleja quizás un cambio, y es que los colombianos también es lo que están pidiendo. Cuéntenos qué otro tipo de reformas usted cree que van a pasar con esta unanimidad y con este consenso de todos los partidos. Pues mire, Estefanía, lo primero que hay que decir es que más que vacaciones, lo que Colombia tiene es un receso creado por el constituyente en el 91.
Un receso que debía ser utilizado por los congresistas para ir a sus regiones, conectarse con las dificultades de las regiones, establecer contactos con cada uno de los municipios, corregimientos, veredas, poder entregar informes. Pero hoy tenemos tecnologías. La tecnología ha avanzado a tal punto que esas tecnologías nos permiten, entre otras cosas, rendir cuentas y estar conectados con las regiones, y ya no necesitamos ese periodo de receso tan largo. Por eso se recortó y se dedicó un mes más al trabajo. Este avance, esta propuesta aprobada, abre la puerta, por ejemplo, a que hablemos de la necesidad imperiosa de revisar el trabajo de las comisiones, tanto constitucionales como legales. Debe el Congreso de Colombia revisar esta estructura, porque aquí hay unas comisiones que trabajan muy poco durante el año y otras que tienen un cúmulo de trabajo y que hace que haya trancón en las normas y muchas mueran porque no hay tiempo para la discusión. Lo digo con absoluta sinceridad, que esta propuesta aprobada, esta reforma aprobada, es el primer paso para que el Congreso siga debatiendo temas de autorreforma. Ahora bien, lo del salario. El problema, Estefanía, no es el salario de los congresistas. Claro. No, aquí un congresista, en días pasados, el expresidente de la Cámara, Carlos Cuenca, hizo la propuesta de congelar el salario por 10 años. Entonces, el problema no es el salario, sino que haya congresistas vagos que no asistan, que no trabajen y que no se ganen ese salario. Lo digo con sinceridad porque, claro, habrá que revisar no solamente el salario de los congresistas, sino de los altos funcionarios, de las altas cortes, incluido el presidente hacia abajo, y todos tenemos que adoptar esa propuesta de congelar durante una década el incremento salarial, porque lo que resulta verdaderamente odioso es que a un colombiano que se gane el salario mínimo, el incremento sea 100.000 o 200.000 pesos, y a un congresista el incremento termine en 2, 3 o hasta 4 millones de pesos. Es allí donde también tenemos que estar de acuerdo y hacer esa reforma. Así es. Representante, ya que usted menciona los tiempos, quiero preguntarle en este momento, en el Congreso de la República, lo que se informa es que están llevando a cabo un plan Tortuga, y a estos pocos días de terminar el periodo legislativo, usted, que está en el recinto del Congreso y que conoce muy bien qué está pasando allí adentro, ¿qué está pasando allá adentro? Pues mire, Estefanía, yo tengo que decirle la verdad, no es plan Tortuga. El gobierno nacional ha presentado unas reformas que son prioritarias para materializar su programa de gobierno, pero el gobierno nacional hoy no tiene las mayorías. Cualquier congreso del mundo, cualquier gobierno del mundo, lo primero que consolida es las mayorías para poder sacar adelante sus propuestas. Entonces hay unas exiguas mayorías que no les da para tramitar estas reformas sociales, y muchos de los partidos que al inicio del gobierno se declararon como partidos de gobierno, hoy están actuando como partidos independientes. Entonces no están asistiendo para no hacer quórum porque no están de acuerdo, y porque el gobierno, también lo digo con absoluta sinceridad, no ha aceptado el llamado que han hecho partidos como el Partido Liberal para que las reformas se tramiten a partir de la próxima legislatura y se establezcan unas mesas de diálogo con todos los sectores de opinión. El Congreso de Colombia funciona como cualquier Congreso del mundo, donde se deben constituir unas mayorías, pero previo a eso deben haber unas mesas donde se escuchen las inquietudes de quienes somos oposición, de quienes son gobierno y de quienes actúan como independientes. Por último, rapidísimo, antes de despedirlo, ¿cuándo empieza a regir esta medida? Pues vea, Estefanía, le tengo buenas noticias, porque resulta que el próximo año los congresistas de Colombia no van a entrar el 16 de marzo, sino que van a entrar el 16 de febrero, porque este acto legislativo lo único que necesita es que el gobierno nacional lo publique en el diario oficial, y de ya de contera, de inmediato se convierte en una reforma a nuestra carta política. El próximo año iniciamos legislatura
con un mes más para trabajar, con un mes más para el control político y con un mes más para evitar que muchas leyes mueran por falta del tiempo en el trámite. Excelente, pues representante a la Cámara, Julio César Triana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews y le deseamos un feliz almuerzo. Gracias, Estefanía, un saludo a ti y a todos quienes están conectados hasta ahora. Mil gracias por la invitación.